Génesis capítulo número 2. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Y cuando ustedes lo hayan encontrado, pueden confirmar con un fuerte amén. Amén. Si usted lo encontró, puede confirmar con un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, Amén. verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lea conmigo esa última parte. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Hoy quiero compartir con usted 4 tipos de muerte en la Biblia. Aleluya. Diga conmigo, 4 tipos de muerte en la Biblia. La mayoría de las personas solo conoce la muerte física. La gran mayoría de las personas solamente conoce la muerte física. Pero en la Biblia encontramos nosotros, yo quiero compartir hoy con usted 4 tipos de muerte a la luz de la Biblia, o 4 tipos de muerte en la Biblia. Ya vimos este versículo, versos 15, 16 y 17, y en el versículo último que leímos, en el versículo 16, en el versículo 17, vemos que Dios le dice al hombre que de todo árbol del huerto podría comer, pero había específicamente un árbol sobre el cual Dios le dijo al hombre que no comería. Y Dios le dice la consecuencia de desobedecer el mandamiento de Dios. Dios le dice que cuando él le desobedezca y coma de lo que Dios le dijo que no comiera, ciertamente moriría. Déjenme un momentito, solo busco, hermanos, mis notas, que las que quiero compartir con usted hoy, y el teléfono que estoy usando, ya lo encontré. Entonces, quiero mostrarle 4 tipos de muerte. 4 tipos de muerte a la luz de la Biblia. Yo no sé, como decía al principio, la mayoría de personas solo conocen la muerte física. En esta noche yo le quiero pedir que me preste su atención
Y quiero darle en primer lugar qué significa muerte. ¿Qué significa muerte? Y muerte significa separación. Diga conmigo, separación. Diga conmigo una vez más, separación. O sea, muerte significa separación. Muerte no significa destrucción o aniquilación. Diga conmigo, muerte no significa una destrucción o aniquilación. O sea, en pocas palabras, le estoy diciendo que no todo termina con la muerte. Muchas personas, hay muchas creencias en la tierra, mucha gente piensa, ¿ha escuchado usted la frase o el dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia? Y hay gente que dice, yo conozco un compañero en el trabajo que él, cuando alguien le dice, voy a descansar, él dice, descansar hasta la tumba, mano. O sea, la gente piensa que al morir van a descansar. O mucha gente piensa que al morir se acabó todo. Yo no sé si usted tenía ese concepto de que al morir se terminó todo. Pero mucha gente tiene el concepto de muerte como el fin de todas las cosas. Mucha gente trata de hacer cosas pensando que al morir todo terminó. Pero déjeme decirle que a la luz de la Biblia, la muerte no significa el final de todo. O sea, muerte significa, ¿qué le dije que significa muerte? Muerte significa separación. Entonces, cuando Dios le dice al hombre, cuando tú comas del árbol que yo te mandé que no comieras, ciertamente morirás, vas a morir. Y si entendemos el significado de muerte, según lo que le expliqué, nos damos cuenta que Dios le está diciendo al hombre, cuando tú me desobedezcas, ocurrirá una separación. Pero esa separación a la cual Dios se refiere y le dice al hombre, no tiene solamente una consecuencia, sino que esa separación o la muerte que se daría después de que el hombre le desobedezca a Dios tendría muchas consecuencias. Por ejemplo, la primera consecuencia que yo le quiero mostrar es que cuando el hombre desobedece a Dios, en este caso, el primer hombre, las primeras criaturas que Dios creó, Adán y Eva, cuando ellos les desobedecieron a Dios, ellos experimentaron la muerte. ¿Y qué significa muerte? Vuelvo y le pregunto una vez más. A mí me gusta preguntar mucho. ¿Qué significa muerte? Separación. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió una separación, que es la muerte. Pero si yo le preguntara a usted, los que saben o conocen la historia, Adán y Eva murieron físicamente el día que desobedecieron a Dios, ¿sí o no? ¿Alguien sabe la historia? Adán y Eva murieron físicamente, ¿sí o no? ¿Verdad que no murieron físicamente? Entonces, si Dios les dijo que cuando ellos desobedecieran morirían, entonces, ¿qué tipo de muerte experimentaron ellos cuando desobedecieron? Ocurrió una separación espiritual. Ocurrió una muerte espiritual. Entonces,
La primer muerte que experimentó el hombre fue la muerte espiritual. Es decir, la separación de la relación que el hombre tenía con Dios. Ahora, esa es la primera. Diga conmigo, muerte espiritual. Ahora diga conmigo, muerte física. Ahora diga conmigo, muerte al pecado. Y número 4, muerte segunda. O sea, estos 4 tipos de muertes quiero yo dejarle hoy en su mente y en su corazón a la luz de la palabra. Entonces, pero quiero comenzar entonces con la muerte espiritual. La separación que ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y para eso le pido que usted vaya conmigo a la carta de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 7. Efesios capítulo 2, versos 1 al 7. Si usted lo encontró, puede decir amén. Amén. Mire que dice, lean conmigo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿cómo estábamos muertos nosotros? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Mire el apóstol Pablo lo que le dice a los creyentes de Éfeso. Pablo les dice y les enseña la nueva identidad que ahora tienen en Cristo. Porque ahora el mismo apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, eso quiere decir que el apóstol Pablo acá nos recuerda y nos dice que ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Pero Pablo nos dice cuál era nuestra condición anterior de recibir la gracia de Cristo. Pablo nos dice que nuestra condición era que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Pablo dice que nosotros andábamos así como también los demás. O sea que Pablo nos está enseñando que hay dos grupos de personas en la faz de la tierra. Diga conmigo, dos grupos de personas. Hay personas que están vivas en Cristo y hay personas que están muertas en sus delitos y pecados sin Cristo. O sea, toda aquella persona que está en Cristo posee nueva vida.
Pero el que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y eso es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Eso es consecuencia de la muerte espiritual. Lea conmigo también Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Colosenses capítulo 2 y el versículo 13. Y si alguien lo encontró, le pido de favor que lo lea fuerte y con voz clara y alta. Por favor. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Amén. Mire qué dice el apóstol Pablo. Ahora Pablo le dice a los colosenses, y a ustedes les dice, estando muertos en pecados. ¿Y qué significa muerte? O sea que estábamos separados en pecados. ¿Y separados de quién estábamos nosotros? Estábamos separados de Dios por causa del pecado. Yo no sé si usted sabía la gravedad del pecado, pero la gravedad del pecado es que nos separa de Dios. Y no hay nada más terrible que vivir separado de Dios. Porque cuando el ser humano está separado de Dios, Jesucristo en una oportunidad dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Aleluya. Entonces, yo en primer lugar, hoy quiero dejarle a usted en su corazón el primer tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Toda persona que está en pecado está muerta espiritualmente. Y alguien podrá decir, hermano, ¿y qué significa estar en pecado? Porque mucha gente no entiende el concepto de pecado. Mucha gente piensa que nosotros, los que ahora vivimos en Cristo, mucha gente piensa que nosotros ya no cometemos errores. La gente que está afuera, la gente que no tiene a Cristo, piensa que nosotros ahora somos ángeles y que ya no cometemos errores. Eso es lo que la gente piensa de alguien al decir que ahora nosotros ya no cometemos pecado. Porque déjeme decirle que no es lo mismo pecar que vivir practicando el pecado. Porque si yo le pregunto a usted hoy en esta noche, levante la mano el que el día de hoy no ha pecado. Estoy seguro que nadie se atrevería a levantar la mano. Nadie. Ningún ser humano puede levantar su mano y decir, yo no he pecado. A las únicas personas que Dios excluye de pecado por el momento son bebés. Son niños que todavía no ejercen su voluntad para decidir deshonrar a Dios. Entonces, amados hermanos, no es lo mismo pecar que vivir practicando el pecado. Hermano, ¿y cómo se entiende eso? ¿Cómo así que no es lo mismo pecar que vivir practicando el pecado? Le voy a dar la diferencia de alguien que peca, pero que no vive practicando el pecado. Alguien que peca como nosotros, que yo le dije que si alguien piensa que no ha pecado el día de hoy, que levantar la mano. Por ejemplo, el día de hoy, si yo tuve un pensamiento y yo dije, ¿qué clima más feo este? Muy frío. Déjeme decirle que con esa expresión yo ya pequé. ¿Y por qué pequé? Porque estoy menospreciando un día que Dios me ha dado.
O sea, que estoy diciendo, Señor, a mí me gustaría que a mí me dieras un día que esté en 70 grados todo el tiempo. Entonces, fácilmente nosotros podemos pecar con el pensamiento. Pero no es lo mismo alguien que vive en pecado y practica el pecado. Alguien que practica el pecado no le entristece ofender a Dios. Si yo le pregunto a usted, cuando usted le falla a Dios, ¿usted le duele su corazón porque le falló a Dios? ¿Sí o no? Pero ¿sabe por qué a usted le duele su corazón en su interior? ¿Por qué le duele que usted le falló a Dios? Porque en usted y en mí mora el Espíritu Santo y nos hace entender que hemos desagradado a Dios. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, luego el Espíritu Santo nos dice en nuestro interior, fallaste, y comienza una dolencia en nuestro corazón. Pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Espíritu de Dios, peca y no le importa si está desagradando a Dios. El que está, yo tenía un amigo, aquí quiero hacer un paréntesis, yo tenía un amigo que él se drogaba mucho. Yo me drogaba con él cuando yo no era cristiano. Y en una ocasión lo encontré a él, yo ya era cristiano y lo encontré a él, y él me dijo, dile a tu Dios que me hable a mí. Pero él estaba bien drogado. Él comenzó a decir, Dios, baja del cielo. Y comenzó a maltratar a Dios. Comenzó a maltratar, baja, desciende, que quiero ver si en verdad tú eres Dios. O sea, el ser humano, cuando vive en pecado, al ser humano que vive en pecado no le importa si está desagradando a Dios. Cuando usted se encuentra con personas y usted le dice, mire, quiero preguntarle, hacerle una pregunta, nosotros como cristianos, por ejemplo, usted le pregunta a alguien, por ejemplo, personas que no están casadas, y usted le dice, yo conozco personas que no están casadas, ¿sí? Y usted, pero viven juntos, y usted le dice, mire, ¿ustedes piensan casarse algún día? A veces hay gente que le dice, ¿para qué casarnos? Así estamos bien, porque así, si estamos así, si un día peleamos, cada quien agarra su camino y ahí no hay problema. Pero según la palabra de Dios, vivir sin casarse, sin hacer un pacto matrimonial de fidelidad, eso es pecado delante de Dios. Pero hay gente que no le importa. Hay gente que dice, no, pues, pero es lo mismo, ¿de qué sirve un papel? ¿O de qué sirve hacer un pacto? Pero el problema es que a estas personas no les importa ofender a Dios. Hay gente que no le importa ofender a Dios. Entonces, aquellas personas que no les importa ofender a Dios son personas que están muertas espiritualmente. Porque una persona que está viva espiritualmente se duele cuando le ha fallado a Dios. Entonces, una señal de que usted es un verdadero creyente y que ama a Dios con todo su corazón, cuando usted le falla a Dios, usted se duele, se postra de rodillas y le dice, Señor, perdóname porque te fallé. Pero el que no se arrepiente, el que no se humilla y le da igual, esta es una persona que no está viva espiritualmente, está separada de Dios y no le importa lo que hace contra Dios. Entonces, eso significa estar muerto en nuestros delitos y pecados. Y yo podría mencionarle muchas clases de pecados, pero déjeme decirle que una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no tiene temor de Dios. O sea, en pocas palabras, una persona muerta espiritualmente es una persona que no tiene temor de Dios y no le importa si ofende o no ofende a Dios. Entonces, otra cosa que yo quería compartir con ustedes, la muerte física.
la muerte física. Y aquí hay algo interesante porque el que está muerto espiritualmente puede estar vivo físicamente. O sea, hay personas que están muertas espiritualmente, pero físicamente todavía están vivas. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Entonces hay personas que piensan que Dios los ama o que Dios está agradado de ellos porque como están vivos, pero lamentablemente están separados de Él de manera espiritual. Entonces, la muerte física es otro tipo de muerte que yo quería compartirle a usted hoy en esta noche. Y la muerte física es el fin de la existencia corporal. Diga conmigo, es el fin de la existencia corporal. La muerte física se produce cuando han dejado de funcionar los órganos vitales del cuerpo. Cuando una persona está en el hospital y le llaman a los familiares y le dicen, mire, su familiar ha muerto. ¿Cómo detectan o cómo saben los médicos que esta persona ha muerto? Porque le toman el pulso y su corazón dejó de palpitar. Cuando el corazón y el cerebro dejan de funcionar, entonces los órganos vitales del cuerpo, cuando todo eso deja de funcionar, es porque se produjo la muerte física. Entonces, la muerte física se produce entonces cuando nuestros órganos dejan de funcionar. Pero cuando nosotros morimos físicamente, nuestro cuerpo es sepultado en una tumba. Pero acá, en la muerte física, nosotros debemos entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos sabían que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Eso quiere decir, por ejemplo, que usted posee un cuerpo físico, usted posee un alma y posee un espíritu. O sea, usted no es algo material solamente. Entonces, cuando la muerte física se produce, esta parte física externa del cuerpo se va al sepulcro. Alguien de los que están aquí han estado en algún velorio o en alguna sepultura en una ocasión. ¿Verdad que cuando hay una vela o un velorio está el cuerpo allí? Pero el cuerpo es llevado al cementerio, pero la pregunta que ahora deberíamos hacernos es, ¿qué pasó con el alma y qué pasó con el espíritu? Porque el cuerpo es el que está allí sin vida. Es el cuerpo el que dejaron de funcionar sus órganos. Pero ¿dónde está o qué pasó con el alma y el espíritu? Entonces, eso también es algo que al final yo quiero mostrarle de a qué lugar van estas tres partes por las que está compuesta el ser humano. Entonces, ahora le pido que vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés Eclesiastés, y vea que dice en el versículo 7.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Mire qué dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando Dios formó al hombre, ¿de dónde Dios formó al hombre? De la tierra. Y en Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado de qué está compuesto el cuerpo humano, pero en el cuerpo humano se encuentran los mismos materiales que hay en la tierra. O sea, científicamente, los mismos materiales químicos que hay en la tierra es lo mismo que hay en el cuerpo del ser humano después de que se descompone al pasar los años en el sepulcro. Entonces nos damos cuenta que este cuerpo volverá al sepulcro, volverá al polvo como era. Pero el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Cuando Dios formó a Adán, Él sopló en su nariz aliento de vida. Entonces Dios puso el espíritu en el ser humano. Entonces, todo esto, quizá para algunos ahorita estarán diciendo: hermano, la verdad que no estoy entendiendo, porque está medio complicado eso. Pero déjeme decirle que al final voy a hacer como una conclusión para terminar y poder reflexionar bien como el pensamiento de esta noche. Entonces, ¿cuál es la primera muerte que mencioné? La muerte espiritual. El segundo tipo de muerte es la muerte física. Pero también la Biblia habla de un tercer tipo de muerte. Y ese tercer tipo de muerte, le pido que vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 12 y el versículo 13. Romanos capítulo 6, verso 12 al verso 13. Allí dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, acá vemos un tercer tipo de muerte que el apóstol Pablo nos aconseja, y es que nosotros debemos de estar muertos al pecado. Diga conmigo: muertos al pecado. ¿Y qué significa estar muerto al pecado? ¿Qué significa muerte? Separación. Entonces, cuando Pablo nos enseña que debemos estar muertos al pecado, significa entonces que debemos estar separados del pecado. Entonces, la muerte al pecado significa la separación del pecado. Y todo cristiano nacido de nuevo debe morir diariamente al pecado. ¿Y qué significa estar muerto al pecado? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esto que está aquí es un ataúd con una persona muerta adentro. Pero ¿qué pasa si la persona que está aquí muerta, vamos a suponer que es una madre?
Y los hijos de esta madre vienen y le comienzan a traer rosas y flores y les dicen: mamá, perdóname por lo que te hice ayer o el año pasado. ¿Cree usted que la madre que está ahí le está escuchando? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no? Porque está muerta. ¿Y qué pasa si la persona que está en el ataúd fuera alguien que en vida era borracho, le gustaban las copas? Y de repente viene un amigo de él de la infancia y trae una botella de cerveza o de vino y se la pone en el ataúd y le dice: amigo, tómate esta última conmigo. ¿Cree usted que el amigo que está ahí se la tomaría? ¿Pero por qué no? Porque está muerto. Entonces estoy poniendo eso de ejemplo de que cuando el pecado viene a tentarnos, nosotros debemos ser como una persona muerta al pecado. Por ejemplo, si yo estoy muerto al pecado, cuando la tentación viene a mí, si yo estoy muerto al pecado, ¿yo voy a reaccionar o no voy a reaccionar? ¿Qué dice usted? ¿Pero por qué no voy a reaccionar? Porque estoy muerto al pecado. Por ejemplo, yo no sé cuál era la vida suya pasada. Yo no sé cuáles eran las adicciones o las ataduras que usted tenía. Pero voy a poner de ejemplo. Supongamos que aquí dentro de nosotros hay alguien que era borracho. Supongamos que hay alguien aquí dentro de nosotros que era drogadicto. O supongamos que hay alguien dentro de nosotros que antes era un adúltero, que le gustaba tener más de una mujer. Entonces, ahora en Cristo, la muerte, estar muerto al pecado, significa que cuando la tentación venga, yo no voy a ceder a la tentación, porque estoy muerto al pecado. Entonces, este pensamiento nos va a ayudar mucho a nosotros. Por ejemplo, cuando la tentación del pecado está atacándonos o seduciéndonos, si yo comienzo a pensar y decir: Señor, yo debo estar muerto al pecado, y al yo considerarme muerto al pecado, no voy a reaccionar hacia la atracción del pecado, porque estoy muerto al pecado. Pero el problema es que muchos de nosotros, ¿por qué caemos en pecado? Porque cuando caemos en pecado, no nos consideramos muertos al pecado. O sea, cuando nosotros caemos en pecado y le fallamos a Dios, en el momento que fuimos atacados por el pecado, yo no me consideré muerto al pecado, sino que yo me consideré vivo al pecado y dije: bueno, como estoy vivo, voy a pecar. Pero si yo me considero muerto al pecado, el pecado me va a atacar, me va a seducir. Y esa es una lucha que todos tenemos diariamente. Esa es una lucha de la cual tenemos todos diariamente. Entonces, el tercer tipo de muerte que yo quería compartir con usted es estar muertos al pecado. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos vivir muertos al pecado? Yo no sé si usted entendió lo que yo estaba diciendo. Pero si usted quiere considerarse muerto al pecado, esa es una muerte que le agrada a Dios. Porque muerte es separación. Dios quiere que vivamos separados del pecado. Entonces, la número 4, voy a repetirla otra vez. ¿Cuál era la número 1? Muerte espiritual. ¿Cuál es la número 2? Muerte física. ¿Y cuál es la número 3? Muertos al pecado.
Y ahora yo pregunto aquí, ¿cuántos están muertos al pecado? ¿Verdad? Nosotros como creyentes deberíamos de estar muertos al pecado. Porque si no nos consideramos muertos al pecado, el pecado nos va a atacar y nos va a ganar la batalla. Y la última y cuarto tipo de muerte que yo quiero dejarle en su corazón es, diga conmigo, muerte segunda. Una vez más, muerte segunda. Hermano, apenas sabía yo que había una muerte y usted ahora me dice que hay muerte segunda. Hay personas que apenas saben que hay una muerte, pero también la Biblia nos habla de muerte segunda. O sea, no muerte segunda en el orden que yo estoy hablando, sino muerte segunda según el término que aplica la palabra de Dios. Y le pido que vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 6. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Amén. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ahí está. Mire cómo dice. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Pero ¿cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la muerte segunda? Muerte significa separación, ¿verdad? Entonces la segunda muerte es, la primera muerte es la muerte física. Cuando el ser humano muere, esa es la muerte física. Pero vendrá un día donde todos seremos resucitados. Aleluya. Ahora, habrán varias etapas en la resurrección. Y aquí dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que mueren en Cristo son los que serán resucitados primero. Y allí dice que los de la primera resurrección, ellos dicen que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Pero después de que se hayan resucitado todos aquellos que estarán con el Señor, después serán resucitados todos aquellos que murieron sin Cristo. O sea, déjeme decirle que todo aquel ser humano que ha estado y ha vivido sobre la faz de la tierra, un día será resucitado y se presentará delante de la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quiere usted presentarse delante de Dios? ¿En Cristo o separado de Cristo? Porque el que resucite en Cristo reinará con el Señor por toda la eternidad. Y vivirá con Él eternamente y para siempre. Pero todos aquellos que no creyeron en Cristo y nunca vivieron para Él, morirán. Pero también un día Dios los resucitará. Dios los va a resucitar. Y cuando el Señor los resucite,
se presentarán delante de Él y Dios los juzgará conforme a todas las obras que hicieron cuando estaban en vida. Aleluya. Pero todas esas personas que sean resucitadas sin Cristo no estarán con Dios o con Él, no reinarán con Él, no estarán en su gloria por toda la eternidad. Y a ellos es los que sufrirán la segunda muerte. Todos aquellos que sean resucitados sin Cristo son los que sufrirán la muerte segunda. ¿Y qué significa muerte? Separación. Significa entonces que ellos, después de que sean resucitados, vivirán separados eternamente de Dios. Aleluya. Y quizá eso a muchas personas, como le dije al principio, que no tienen temor de Dios, no les importa, no les ponen atención y dicen, el infierno, ahí cabemos. Yo he escuchado personas que así dicen, que cuando usted les habla de la misericordia de Dios, ellos dicen, en el infierno vamos a caber, en el infierno nos miramos, dicen. Bueno, allí estará usted, pero yo estaré con la presencia, en la presencia de Dios. Entonces, mire qué dice. Aleluya. Allí en el versículo 14 del capítulo 20 de Génesis, de Apocalipsis, perdón. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Leamos el versículo 11 mejor también, del verso 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¿De dónde? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. ¿Quién quiere ser lanzado al lago de fuego? Nadie. Nadie quisiera ser lanzado al lago de fuego. Ahora, para ir terminando, vea conmigo el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Mire qué terrible es. ¿Y quiénes sufrirán la muerte segunda? Los cobardes e incrédulos, y ahí dice una serie de listas. Todos aquellos que no están en Cristo sufrirán la muerte segunda. Todos aquellos
que no murieron en Cristo serán resucitados solamente para presentarse. Usted lo ha visto. Le voy a poner el último ejemplo. Cuando hay una persona, por ejemplo, les voy a poner a el Chapo Guzmán, este señor. A este señor, cuando lo llevan a las cortes, lo llevan al juez no para dejarlo libre, lo llevan a él solo para leerle todos los delitos que ha cometido y para hacerle saber que pasará el resto de su vida encarcelado. Entonces, de manera similar, todos aquellos que están sin Cristo, un día serán llevados delante del juez y les dirán todos sus delitos, pero se los recordarán solamente para hacerles ver que estarán separados de Dios por la eternidad. Y yo quería dejarle eso en su corazón en esta noche. Y mi confianza no está en mi sabiduría ni en mi capacidad de hablar. Mi confianza está en el poder que la palabra tiene para cambiar su vida. Aleluya. Porque de nada me sirve a mí hablarle bonito y darle flores y sobarle la espalda y decirle muchas cosas, porque mi palabra no lo puede cambiar. Pero la palabra de Dios sí puede cambiar su vida. La palabra de Dios es la única que puede transformar al hombre. Entonces termino. La muerte espiritual, que son aquellos que están vivos pero no tienen a Cristo. La muerte física son aquellos que han dejado de existir físicamente. Muertos al pecado, aquellos que somos nosotros, los que estamos vivos físicamente y espiritualmente, pero estamos muertos ante el pecado. Y número 4, la muerte segunda, que son aquellos que vivirán eternamente separados de Dios. Con eso en mente y en su corazón, yo le quiero pedir que se ponga de pie